violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Yo soy Brenda, mucho gusto. Y yo soy Nia, un gusto. Hoy comenzaremos una serie de episodios donde exploraremos un tema muy importante y urgente, donde hablaremos sobre la violencia por razón de género. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa y exactamente, Nia, la violencia de género es una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo y lamentablemente es un tema que sigue siendo tabú en muchas sociedades. Así es, Elisa. Para empezar, ¿qué entendemos por violencia por razón de género? Pues la violencia por razón de género se refiere a cualquier acto de violencia que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico dirigido hacia una persona debido a su género. Esto incluye violencia física, sexual, psicológica y económica. O sea, es algo muy fuerte que muchas veces no lo vemos y que se ha ido normalizando y que tendríamos que cambiar este tipo de situaciones. De hecho, sí, pero no solo afecta a las mujeres, también, aunque son las principales víctimas, también hay hombres que sufren violencia por razones de género, pero hoy nos enfocaremos más en las experiencias y retos que enfrentan las mujeres. Es cierto, según estadísticas recientes, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Es una cifra alarmante que nos muestra la magnitud del problema. De hecho, sí, las cifras son escalofriantes. Más del 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto incluye pues la violencia emocional, física, sexual y económica, y muchas veces ocurre en lugar que debería ser más seguro en el hogar. Pues imagina que en tu círculo de amigas más de 7 de cada 10 han pasado por esto, y la verdad es una realidad que no podemos ignorar. Eso nos lleva a preguntarnos por qué persiste esta violencia. Muchas veces está relacionado con normas culturales y sociales que perpetúan la desigualdad entre géneros. Hablamos. De otras cifras, cada día más de 10 mujeres son asesinadas en México y aunque no todos estos casos se clasifican oficialmente como feminicidios, la situación es alarmante. Lo más preocupante es que la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Se estima que al menos el 95% de los delitos de violencia contra las mujeres no se denuncian. Esto pues va creando un ciclo de miedo y desconfianza donde las víctimas sienten que no hay justicia y realmente es algo, podría decirse que común, porque muchas veces la policía, las organizaciones no les hacen tanto caso, en especial cuando es violencia doméstica, sienten que es como que algo que se resuelve en casa y que no es algo que tengan que estar divulgando en, pues sí, por fuera, ¿no? Y además no solamente se abarca en una sociedad históricamente, ya que esto no es unos años, sino puede ser hasta siglos o hasta puede ser unos comienzos desde antes de Cristo. Además, estos son como sobre normas culturales que perpetúan estereotipos de los géneros como las estructuras sociales, como las económicas, las políticas, donde se ha favorecido la normalización de la violencia hacia las mujeres y esto también se conviene con las personas de género diversas como los LGBT. Esto también limita a los accesos a derechos fundamentales como la educación, el empleo, la justicia y la participación en la vida pública. Puede ser de que actualmente los derechos de las mujeres estén un poco más mejores que antiguamente, pero hay ciertos países donde el derecho de la mujer no importa. Hasta hay mujeres donde puede ser como las musulmanas o otras donde tienen que tapar su cuerpo y lo único que pueden mostrar son los ojos o máximo su cara. De hecho, sí, hay mucha vulnerabilidad y pues ciertos grupos específicos como las mujeres indígenas y las personas trans son particularmente vulnerables. No solo enfrentan violencia por ser mujeres, sino que también sufren discriminación por su origen étnico o identidad de género. Esto significa que su lucha es aún más complicada, ya que
deben lidiar con múltiples formas de opresión y exclusión. De hecho, a pesar de toda esta adversidad, se han levantado muchos movimientos feministas que pues traen como que esa luz de esperanza a esta comunidad. Se han trabajado realmente muy duro para que la sociedad pueda ver estos problemas y empezar a lograr cambios, generar un cambio realmente en las áreas legislativas, como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la implementación de estas leyes es un tema aún muy complicado. Muchas de las veces lo que está pasando en el papel no se traduce en acciones efectivas y es crucial seguir luchando para que se respeten los derechos de todas las mujeres. Eh, pues sí. Sí, de hecho, sí, el acceso a las oportunidades, ha cambiado mucho. La inclusión implica que todas las personas, sin importar su género, raza, orientación sexual o condición socioeconómica, tengan acceso a las mismas oportunidades en educación, empleo y salud. Esto nos demuestra que, pues, ha cambiado con todos esos tipos de movimientos, pero sin embargo, en México muchas mujeres y grupos marginados enfrentan barreras que les impiden acceder a estos recursos, lo que perpetúa la desigualdad. Hablando de eso, de retos o problemas con la política, un reto de la igualdad o hasta la inclusión es algo radical en transformar en este tipo de estructuras desiguales, como abordar la violencia por razón de género, puede implicar un cambio profundo en las instituciones, en las leyes y en la cultura, para asegurar que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades, protección y derechos. Además, es muy importante que las políticas públicas y las sesiones de la sociedad en su conjunto reconozcan la violencia de género, no solamente de género, también de los LGBT, como un problema estructural y no solamente como una cuestión individual o aislada, ya que esto es muy importante, ya que son opiniones y más con nuestros gustos. Mm, De hecho, también lo que es muy importante es generar esa conciencia y educar pues a los más pequeños, ¿verdad? Que van empezando, eh, que es algo muy importante empezar a promover esta igualdad y la inclusión desde que son pequeños. Eh, Sin embargo, muchas veces los currículos educativos realmente no abordan temas de género y diversidad, lo que va perpetuando estos estereotipos y prejuicios que existen hacia la comunidad LGBT. Eh, es importante fomentar este tipo de educación inclusiva y con perspectiva de género para cambiar las mentalidades que ya tienen como que ya arraigadas desde pequeños que nos han dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una relación de hombre y mujer. Siento que es necesario construir una sociedad más equitativa y más justa pues para todos. De hecho, sí, hay grandes obstáculos como son la violencia de género y la discriminación, para la igualdad. En cuestión de las mujeres, especialmente aquellas de grupos vulnerables, pues enfrentan niveles alarmantes de violencia y acoso, lo que limita su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Combatir esta violencia, pues es esencial para avanzar hacia una verdadera igualdad, que esto les ayudaría mucho a esas mujeres que pues muchas veces son discriminadas por la sociedad. No son solamente metas bonitas, como dirían muchas personas, sobre la igualdad, sino también pueden implicar transformaciones reales como en la educación, como hemos dicho, que en las leyes, en la forma en que nos podemos comunicarnos y en cómo criamos a niñas y niños para que ellos en un futuro respeten a las personas, no por obligación, sino por respeto a esas personas y además dar espacios que damos a las voces que han sido silenciadas históricamente, donde antes silenciaban a las mujeres, donde si una mujer sabía leer, pues la quemaban en una hoguera.
o un LGBT hacían lo mismo, pero con una tortura más peor, donde también pueden implicar, aunque también pueden implicar también incomodidad y también no es suficiente con reconocer el problema, ya que es una tarea que se tarda en construir en condiciones porque anteriormente se era en contra. Obviamente se van a tardar mucho en poder reconocerlo, porque ya se acostumbraron a que el LGBT o la desigualdad entre las mujeres sea muy raro de que ya no sea igual, de que ya hemos pasado mejorando cada generación a generación, cada año o generación. Y de hecho, eh, como tú dices, es necesario un gran cambio en el aspecto cultural, mm, permitiendo que cuestionen y desafíen como que estas normas y valores que llevan como que mucho tiempo. Pues la sociedad en su conjunto debe trabajar para desmantelar estereotipos y prejuicios y promover una cultura de respeto y aceptación hacia todas las identidades y géneros. Realmente considero que, pues es normal tener tu opinión, sí, pero tampoco puedes ir agrediendo a las personas por no pensar igual que tú o por tener una visión diferente de las cosas. Creo que se puede entablar bien un diálogo sin llegar a la violencia o sin recurrir a ella. Se pueden utilizar mediadores también, eh, alguna organización, alguna persona con una autoridad que pueda ayudarte a que se respeten tus valores, tus derechos. Entonces, creo que el hablar sobre la violencia es ir reconociendo al menos un poco sobre los problemas que existen en nuestro país, es enfrentar cómo afecta principalmente a las mujeres y niñas, pero también a las personas con identidades diversas que no encajan en los moldes tradicionales. Realmente, pues como dijimos, no es un fenómeno aislado ni es exclusivo de ciertos sectores. Esto también atraviesa clases sociales, regiones y edades. De hecho, de acuerdo con otras estadísticas de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, dice que el 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Puede ser violencia emocional, económica, física. Y pues lo más triste es que ocurre dentro del hogar, o sea, el lugar que debería ser lo más seguro para ti y pues realmente a veces no es así y es muy triste tener que lidiar con eso. Sí, de hecho, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio, pues más de 10 mujeres son asesinadas cada día en México. Y aunque no todos estos casos se clasifican oficialmente como feminicidios, pues las cifras son alarmantes. Lo más preocupante es la impunidad. Del 95% de los delitos de violencia contra las mujeres no se denuncian, y cuando se hacen rara vez se llega a una sentencia condenatoria. Y pues según las estadísticas de las organizaciones como la Impunidad Cero y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el problema no solo está en las cifras de estudios sociales y de opinión pública, también en la normalización de la educación hasta los medios de comunicación, pasando por los espacios laborales, se reproducen estereotipos de género que pues legitiman el control, la discriminación y la subordinación de las mujeres. Muchas instituciones a veces revictimizan en lugar de proteger, y hay una falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, en los servicios de salud y en la atención a víctimas. Las mujeres indígenas, más que nada, enfrentan una doble vulnerabilidad por ser mujeres y por pertenecer a comunidades históricamente marginadas, también al igual que las mujeres trans. Y pues las personas no binarias sufren niveles altísimos de violencia y exclusión, tanto por motivos de género como de identidad. Aquí pues la buena noticia es que también hay resistencia, hay organizaciones y esperanza,
con los movimientos feministas que se han ido, se puede decir, organizando, que han ido saliendo a la luz, son claves para visibilizar estas realidades y para presionar cambios legislativos y sociales gracias a su lucha. Hoy México pues cuenta con leyes como la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y existen mecanismos como las alertas de violencia de género, aunque su implementación aún deja mucho que desear porque pues aún les falta bastante por ser apoyados por la misma sociedad, el mismo gobierno, la política. Hablando sobre sociedad, como en tanto hombres y como mujeres tienen que participar en este tipo de conversación, ya que hay muchas mujeres donde aceptan o niegan de que la mujer no debe de tener derechos o que las mujeres tienen pensamientos desde la vieja antigüedad de que ay, la mujer tiene que cocinar y la mujer tiene que hacer esto, la mujer no puede trabajar, tampoco estudiar, no. Esto no es solo una responsabilidad de las mujeres, sino de toda la sociedad. Necesitamos a todas las personas, instituciones como el gobierno o hasta la sociedad civil, donde tenemos que pasar por empresas, los medios de comunicación y trabajar juntos en la construcción de un entorno más seguro y justo para todos. Y además, aunque hay mucho por hacer, es importante reconocer los avances que hemos logrado, desde leyes que protegen a las víctimas de violencia, como ha dicho Elisa, donde también hay campañas de sensibilización y la creciente participación de la sociedad en la defensa de los derechos humanos. Pero como siempre no debemos de conformarnos, ya que tenemos que seguir trabajando para garantizar que la igualdad y la inclusión sean una realidad palpable en todas las esferas de nuestra vida hasta un futuro. Y ya. Bueno, también pues como dicen, ha habido mejoras, sí, pero aún existen retos que pues se tienen que superar, ¿verdad? Por ejemplo, la violencia en pareja, que es algo que realmente es muy común y no lo denuncian, no lo hablan. Existen otros tipos de violencia y desigualdad en la área laboral también. Y pues es necesario que sensibilizar un poco más a pues, a las personas para que no sientan que es normal, que no tengan ese miedo también de ir a denunciar, porque pues, ¿por qué vivir una vida llena de sufrimiento si puedes vivir una vida muy feliz con otras personas que te quieren y te cuidan, como para mantenerte en una relación eh, llena de violencia y de malos tratos? Entonces, Es cambiar la percepción cultural, como lo dices tú, compañera, que pues que ves las diferencias como problemas y en cambio valorarlas como oportunidades para hacer las cosas de manera distinta. Pero muchas veces la falta de preparación institucional y docente, pues es cuando viene la inclusión y que requiere cambios en la gestión institucional, didacta y formación docente para atender la heterogeneidad del aula. Y pues sin esos cambios la inclusión no se logra plenamente y se mantienen las desigualdades en el acceso a oportunidades educativas y laborales. Por eso pues hay que ser un poquito más resistentes ante todos estos cambios y pues hay que seguir adelante. Y también mediante esta conversación es importante que recuerdes que no hay una solución rápida ni fácil, de que este tipo de problemáticas o este tipo de violencia no es no existe algo para que sea rápido o algo fácil. Lleva años intentando que se solucione, pero aún estamos en casos de que se necesite que muchas personas sigan requiriendo un compromiso constante
donde tanto de las instituciones como de cada uno de todos nosotros en nuestro día a día. El cambio comienza en una conciencia colectiva, donde tenemos que reflejar en la acción, y aunque el camino puede ser largo, cada paso hacia adelante es una victoria. Claro que sí. Bueno, con este último comentario de nuestra compañera Nia, damos por finalizado el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Muchas Gracias. gracias.